pusimos a grabar. Perfecto, bueno. No me nombró Emanuel. Emanuel, no te nombré justamente porque te puse el presente y a medida que se van entrando en la sala los voy saludando y les voy poniendo el presente, ¿sí? Solo nombré a los que no tenía registro de su presencia en el día de hoy. Como para justamente ir chequeando que hayan entrado. Bueno, ahora te confirmo Diana, pero entiendo que ya tenés el presente también, Diana. Perfecto. ¿Alguien más? Lucas Jiménez. A ver, Lucas Jiménez. Lucas Ezequiel Jiménez, tenés presente también. Bien. Así que entiendo que estamos al día. Dejamos la lista por si alguien llega más tarde. Iniciamos esta nueva clase, esta segunda clase, con dos premisas, por lo menos con dos intenciones que tienen que ver con trabajar sobre dos grandes temas. Retomando obviamente las cuestiones que iniciamos y hicimos de introducción la semana pasada. Vamos a estar trabajando sobre nociones de testing funcional, es decir, pensando en esta idea que estuvieron trabajando en la clase pasada con Airbnb y que otros siguieron explorando con otras plataformas. La idea es analizar en particular desde el punto de vista del usuario y de la funcionalidad que en principio ya conocemos. Vamos a explorar plataformas conocidas, eso en la primera parte. Y como segunda parte de la actividad ya nos vamos a empezar a meter en el desarrollo de test unitarios. La idea de los test unitarios eran test que nos permitían estar cercanos al código, necesitábamos conocer el código y en el día de hoy vamos a estar como trabajando de los dos lados del mostrador. Vamos a estar trabajando como desarrolladores y como testers, por lo cual vamos a primero generar un código simple, sencillo. Entiendo que la mayoría va a poder resolverlo, pero la idea, si no en su defecto, es poder resolverlo juntos, está bien, y aclarar o hacer las aclaraciones o los apoyos necesarios como para que podamos todos hablar el mismo idioma y tengamos los mismos conocimientos del C. Y sobre eso poder desarrollar una función que permita validar el funcionamiento del módulo que creamos con diferentes escenarios o contextos. Para poder identificar eso, bueno, vamos a empezar a ver cuáles son esa forma de identificar escenarios o contextos a partir de distintas estrategias. Esta primera que vamos a abordar en el día de hoy es una estrategia más de aproximación. A partir de la clase que viene vamos a empezar a abordar otras estrategias, por ejemplo, que son más sistemáticas, vinculadas a lo que se llama la complejidad ciclomática, que nos permite, entre otras cuestiones, tener un panorama de cuántos caminos independientes o cuántas pruebas debemos realizar para no hacerlo tan al tanteo o bajo la creatividad, sino empezar a sistematizar nuestro trabajo, que es parte de la palabra que dijimos que se iba a repetir a lo largo del cuatrimestre. Así que ahora voy a compartirles entonces pantalla y verificar que la pantalla también se esté grabando. Denme un segundito nomás. ¿Se escucha bien mientras tanto? Acuérdense, micrófono disponible, ¿eh? Por lo menos Sí, micrófono, profe, se por lo escucha bien. menos, por lo menos micrófono disponible. Después, bueno, vemos si alguno prende la cámara. Bien, ahí está iniciando la presentación. A ver cuánto demora. Todavía entiendo que no lo están viendo. Ahí parece que quiere. Vamos a darle acá. Ignorar. Perfecto. Entiendo que ahí están viendo lo mismo que yo, que dice testing clase 2, Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software. ¿Sí? Así que, si es así, podemos avanzar. Habíamos empezado a hablar de la idea de distintos tipos de conceptos generales que iban a estar un poco atravesando nuestro trabajo. Y empezamos a hablar de las posibilidades de, bueno, ¿cuándo falla algo? ¿Sí? ¿Cómo se visibiliza? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en principio lo que vamos a hablar, retomando un poco lo que vimos sobre el final de la clase pasada, es que cuando una persona, es decir, nosotros, por ahora, ¿sí?, cometemos un error en programación, vamos a ver qué tipos de errores pues existen. Se produce lo que se llama un defecto de software o comúnmente llamado bug, ¿sí? Se bugueó el código, ¿sí? Digamos, empiezan a aparecer esos neologismos que justamente, digamos, tomamos palabras en un idioma y las transformamos y las conjugamos casi como con las reglas del idioma castellano. ¿La idea cuál es?
que cuando vos ejecutás un programa que posee un bug, ese bug o defecto se va a manifestar a través de lo que se llama una falla o failure. ¿Está bien? Sobre eso, lo que nos va a pasar en particular es que vamos a tratar de mermar o mitigar de alguna manera aquellas cuestiones que el usuario pueda percibir respecto a cuando se produce un error. En general, muchas veces, y vimos esto en la clase pasada también, en función de el trabajo bajo presión, de trabajar en múltiples proyectos, con fechas ajustadas, con productos que pueden ser realmente complejos, con tecnologías que son cambiantes y tal vez, por ejemplo, estaban utilizando un framework, una librería, una biblioteca y se actualizó. Dijeron, bueno, vamos a actualizar porque tiene más prestaciones y aparecen fallos que no habían aparecido hasta ese momento. Bueno, por estas cuestiones muchas veces los defectos aumentan cuando tenemos que integrar varios sistemas. Entonces no se puede dar nada por sentado, tenemos que saber cuándo testear, cuánto testear y cómo se resuelve. Puntualmente, lo que vamos a ver también es que las fallas pueden ser producidas por distintos factores. No solamente vamos a decir que son los factores humanos. ¿Por qué? Y bueno, porque si no siempre nos echamos la culpa, así que vamos a echarle la culpa a otro. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, por ejemplo, condiciones medioambientales. Por ejemplo, ¿alguno tiene una placa de video interesante? No te digo que alguno esté minando Bitcoin y esas cosas, pero alguno tiene una placa de video para tipo gamer, por ejemplo. No pongamos marcas si quieren, pero digamos, ¿tienen, no tienen? ¿Juegan? Ojalá, ojalá. Ojalá, estaría bueno. Bien. Bueno, ahí por ejemplo, no sé, ¿cuánto calor genera su computadora? ¿Genera calor o no genera calor? ¿La pueden reemplazar por una estufita? 70 qué, 70 grados. Una vez, Ok. una vez se me quemaron todos los ventiladores y estaba como a 90 grados. No, 90 grados. Se me quemaron todos los ventiladores de la computadora, entonces no salía el aire del gabinete. Entonces Y estaba a empezó a 90 elevar la grados el gabinete. temperatura. Bien, ahí Sí. vamos a tomar eso, Agus. Escúchame, ¿y qué pasó? Más allá de que se quemaron y el mal momento y seguramente angustia. Eh, digo, ¿qué pasó? Me di cuenta porque empezaba a andar todo para la mierda. Ok, Entonces, bueno, bien, o sea, todo mal. empezó a andar todo mal. Ok, ¿podés darme un ejemplo concreto de qué significa todo mal? Digo, ¿fue el sistema operativo? ¿Fue un programa específico? ¿Fue la pantalla? ¿Qué fue? No, principalmente en los juegos. En los juegos. Por Ok, suerte se la bancó el procesador. sí. Y bueno, pero en los juegos me empezaba a andar a menos FPS. Ok, Así o que sea, digamos, empecé a sospechar que algo andaba mal. se empezaba a pixelar por ahí la resolución que vos tenías o a la que estabas acostumbrado en la calidad de los frames por segundo que vos tenías, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro, sí, Ok. y toqué el monitor y estaba re ardiendo. Bueno, está bien. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Obviamente, en este caso, a ver qué dice Florencia. Dice, tengo el cooler default de mi procesador, o sea que... eh, o sea que mi PC es una estufa. Ok, bien. Bueno, hay que estar atentos a esas cuestiones, obviamente. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que hay algunos coolers agregados que se colocan debajo, por ejemplo, de una notebook como para poder enfriar. De hecho, los servidores están en salas refrigeradas. Ahora, entonces estamos viendo que las condiciones medioambientales, el calor, la temperatura, la humedad, pueden particularmente modificar el contexto de un sistema. Ahí uno podría decir, bueno, sos un quejoso, te anda menos frames por segundo el juego, pero puedes jugar igual, depende la calidad que uno quiera tener en el juego, pero en principio es algo que visualizamos, es una falla que se está visualizando de una manera. En este caso a través de la resolución que tiene el juego. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con otros sistemas? Imagínense hasta sistemas críticos, ¿no? Acá estamos mencionando una cuestión que tiene que ver con un mal funcionamiento de un ventilador. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo sencillo. ¿Alguna vez usaron o fueron Creo una... que, A ver, dale, creo que un Agus. caso importante A ver. de tema de temperatura fue cuando hizo acá como 50 grados Sí, y se cortó el semáforo en el 9 de julio sí. y hubo un súper tráfico por el tema del calor. Bien. Y sí, Bueno, tenés estas cuestiones que justamente se visibilizan, ¿no? Digamos, se manifiestan de esta forma. Por ejemplo, ¿alguna vez fueron a una fábrica, trabajaron en una fábrica? ¿O vieron un montacarga? ¿O un ascensor? Sí, supongo que sí. En ascensor anduvieron.
¿Puede ser? El Sí. ascensor, sí. Sí, ok, en ascensor sí. Bien, ahora la pregunta es, salvo que sea un ascensor que vos te subís y ni te das cuenta, se cierran las puertas, es todo tan suave que no te das cuenta que ni que te estás moviendo. Vamos a exceptuar esos ascensores, vamos por la mayoría de los ascensores. ¿Qué particularidad tienen los ascensores? Pensando en ese recorrido, en lo que uno conoce, de aquel que viajó en ascensor, obviamente. ¿Qué te encontrás? ¿Hay un momento de parada y un momento de detención? ¿Coinciden con eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa Sí, cuando profe. arranca el ascensor? ¿Pasa algo o no pasa nada? Se mueve, ¿no? Digamos, obviamente digamos, no estamos diciendo nada extraño, pero para moverse el motor tiene que ponerse en movimiento y cuando el motor está parado y se pone en movimiento se genera un pico de corriente que está asociado con ese momento inicial que tiene que mover el ascensor, sea en forma ascendente o en forma descendente. Ese pico de corriente, aunque por ahí no lo sepan, genera lo que se llama un ruido de línea. ¿Saben lo que es un ruido de línea? Vieron que nosotros tenemos, vos ves tu toma corriente, el enchufe, ¿no? Y tenés 220 volts y lo que se denominan 50 Hz. ¿Coinciden con eso? ¿Lo conocen más o menos? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Lo que hace ese ruido de línea es meter niveles de tensión que están montados sobre la tensión que me están proveyendo. ¿Está bien? Entonces lo que sucede muchas veces es que hay niveles o de continua, ¿sí? Digamos de tensión continua, que hacen elevar la tensión o ruido dentro de la línea que afecta a los artefactos eléctricos. Pero no está conectado el ascensor con los equipos que están cercanos, sino que se produce en general por se transmite por parte de la misma instalación. Entonces, ¿a qué vamos? Por ejemplo, les aseguro si que pones la computadora que está Agus, vamos a decir que el ventilador, el cooler andaba bien, la pones al lado de un montacarga, al lado de un ascensor, lo que te vas a encontrar en particular es ni más ni menos con que la computadora no empieza a andar correctamente. ¿Por qué creen que pasa eso? Es una Falta de hipótesis, ¿por qué? A ver. Porque, no sé, lo digo por decir, pero Vale. porque se maneja con pequeñas descargas de volts en la computadora. Ok, lo que pasa es que el sistema está acostumbrado a cierto contexto de uso y vos le estás cambiando ese contexto de uso porque está ingresando ruido eléctrico en tu computadora. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en general las computadoras, los equipos autónomos, los sistemas embebidos no se colocan cerca de maquinaria. Si estás en una fábrica, por ejemplo, no pones cerca del torno, de la fresadora, cerca de un montacargas, sino que están más alejados y muchas veces tienen circuitos eléctricos separados. ¿Para qué? Para evitar justamente que el ruido eléctrico condicione el funcionamiento de ese sistema. ¿Sí? Digo, como estrategia, voy a decir, che, pero eso tiene que ver con el testing. Sí, claramente, porque tal vez a veces el problema no está en el código. El problema está en el contexto donde funciona ese código. Y es importante por lo menos tener estas primeras nociones. No es que nos vamos a especializar en eso, vamos a ver estrategias específicas de software. Pero para saber que, bueno, no solo le vamos a echar la culpa a los seres humanos, sino que particularmente vamos a pensar que hay otras condiciones que pueden modificar el hardware. ¿Sí? Ahí, Santino, buen día, te puse presente. ¿Sí? Para poder pensar entonces en cómo identificar estas fallas, hay un proceso que se lo conoce como depuración o debugging, que seguramente ustedes ya lo vienen haciendo, pero por ahí no le pusieron necesariamente ese nombre. ¿Sí? La idea cuál es tratar de localizar justamente el defecto o bug, analizarlo cuando se produce y eliminar obviamente la causa que lo generó. Por ejemplo, si estamos haciendo cosas que sabemos que pueden fallar. Hicieron un scanf pidiendo un número entero y pusieron una letra. ¿Eso lo hicieron alguna vez? ¿Falla, no falla? ¿Qué pasa? Todo el tiempo y falla. Todo el Tira los tiempo y falla. warnings. Ok, digamos, ahí tenés dos cosas, ojo con eso, Pedro. El warning, ¿cuándo sucede? El warning sucede en tiempo de programación. ¿Sí? El warning sucede en tiempo de programación, es decir, que todavía el usuario no lo está utilizando. Es algo
preventivo que podemos decir, che, en función de ese mensaje que me está dando, me está anticipando posibles errores que pueden aparecer. Esa es una situación. La otra situación justamente es cuando ya se produce el error, se puso de manifiesto el error, que es cuando el programa se está ejecutando, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieron algún código, por ejemplo, que no identificaran por dónde estaba el problema, que no sabían por dónde estaba el problema, y empezaron a toquetear y a probar y demás, ¿hicieron eso alguna vez? ¿Sí? ¿En alguna de las materias? Sí, creo que sí. Todo el tiempo. Todo tiempo, ok. ¿Cómo lo hacen? Más allá de leer el código. El leer el código es una cuestión estática. ¿Por qué? Porque el código no está corriendo, lo estás leyendo. Es como leer la documentación o leer un libro y decir, acá creo que viene por acá el problema. Ahora, acá dice Joaquín, de forma completamente al azar, lamentablemente. Ok, bueno, un poco entonces la idea, Joaquín, espero que de esa manera sirva, es sistematizar esas tareas. Decir, che, tomemos algún punto de partida. ¿Para qué? Para no perdernos en el camino y decir, che, tengo que arrancar por acá. Porque hasta ahora las formas que teníamos de detectar bugs eran hacer printf por todos lados. Y decir, hasta acá llegué, hasta acá voy bien, cargué el dato en la variable, lo estoy procesando, y otro printf que diga, terminó el programa. Ponele, ¿hicieron eso alguna vez? Sí, creo que sí. Sí, llenás de printf paso por paso para saber dónde falla. Llenar de printf, la verdad no es demasiado efectivo, digamos. Creo que estás duplicando casi la cantidad de líneas de código por ahí. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, la idea es conocer ciertas técnicas que en principio no nos diga, digamos, nos permita no llenar de printf nuestro código. ¿Ok? De eso se trata un poco la idea de depuración o de debugging. No solamente es la actividad, sino es la actividad desarrollada de una manera sistemática. ¿Sí? Para eso utilizamos pruebas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que la idea de estas pruebas tienen algunos principios que vamos a recorrer, por un lado vinculados a lo que tiene que ver con para qué funcionan las pruebas, ¿sí? Las pruebas, los tests, que es otro sinónimo de pruebas en idioma inglés simplemente. En nuestro caso lo que van a hacer las pruebas es demostrar la presencia de defectos, es decir, que solamente vamos a poder garantizar aquellas cosas que probamos. Parece algo trivial, ¿sí? algo pavo, algo tonto, pero digamos, solamente vamos a poder verificar o dar cuenta de aquellas cosas que probamos, no de otras situaciones. Es decir, que tal vez algo que no se nos ocurrió probar puede fallar. Entonces, por eso también tiene que ser exhaustivo el tipo de pruebas. Obviamente, salvo las pruebas triviales, que es, no sé, la suma de dos números que dé justamente la suma aritmética de dos números. O sea, es una prueba trivial, no debería haber nada extraño ahí, ¿sí? Una de las particularidades que vimos en la clase pasada es que las pruebas tempranas, es decir, en las distintas etapas de desarrollo, ahorran por un lado tiempo y por el otro lado ahorran dinero. ¿Por qué? Porque obviamente cuanto más avanzado esté un módulo, su integración, un sistema, más gente participa, más funcionalidades le fuimos agregando. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que obviamente después cuando le estamos mostrando las cosas al cliente y las cosas fallan, particularmente, vamos a decirle, estamos al horno. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que, desde la empresa van a tener que dedicar más dinero y el cliente no le va a querer pagar más dinero porque hicimos las cosas mal. Por eso es importante que las pruebas se hagan en tiempo temprano. Parte de las estrategias, ¿sí?, de poder organizar las pruebas tiene que ver con poder agrupar por módulo o por funcionalidad los posibles o potenciales defectos. Por ejemplo, si tengo un módulo que va a ser cuentas matemáticas, bueno, ok, yo voy a analizar todo ese módulo de funciones de cuentas matemáticas que hacen la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, dentro de un grupo de pruebas. Si tengo otras funciones que están vinculadas al manejo de strings o a la búsqueda de palabras clave dentro de un texto, dentro de un archivo, por ejemplo, bueno, es distinto de las funciones lógico-matemáticas. Entonces voy a hacer, como está dividido en distintos módulos, voy a dividir también las pruebas asociadas a cada uno de esos módulos. Empezamos a organizar el trabajo y no hacerlo tan... voy a usar una frase vieja, al tuntún, al voleo, ¿sí? A intentar hacerlo de una manera como, más, no sé si libre, pero por lo menos más desorganizada. Queremos tratar de sistematizar nuestro trabajo.
También, en este sentido, vimos que las pruebas, por ejemplo, pueden ser producidas por condiciones medioambientales. Y tenemos algunas cuestiones más vinculadas a los principios de las pruebas. Por un lado está la paradoja del pesticida. Tiene un nombre complicado, qué sé yo, pero lo vamos a tratar de explicar. ¿Alguno tuvo que lidiar con mosquitos, hormigas o algún otro bicho en su casa? Todo el tiempo. Sí, profe, todo el tiempo. Ok, perfecto. Entonces, primera estrategia que me puedan decir que utilizaron para las hormigas. Vamos a decir que las hormigas nos atacan a todos más o menos. ¿Está bien? Distintos tipos de hormigas. Primero, distintos tipos de hormigas. Entonces deberíamos pensar en estrategias específicas según el tipo de hormiga. Ahora la pregunta es, ¿qué usaron para...? Primera opción es, aprendo a convivir con las hormigas. Esa es una solución. No aplica el testing. Ahora, si pensamos en alguna otra cuestión, ¿qué soluciones buscaron? A ver. Yo puse veneno. Ok. Compré veneno y se lo puse por todos lados. ¿Qué veneno? Hortal. Hortal, perfecto. Bueno, el hortal se puede aplicar de distintas maneras. Ahí tenemos una estrategia, perfecto. ¿Funcionó, Pedro? No. No, perfecto. ¿Y entonces qué hiciste? El agua hirviendo. El agua hirviendo. Ok, ¿funcionó, Pedro? No. No, perfecto. ¿Y entonces qué hiciste? Hice material y llené todos los agujeritos. Ok, perfecto. ¿Y eso, por ahí sirvió un Funcionó. tiempo? Funcionó, por un tiempo. Por el momento funciona. Por el momento funciona. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra experiencia que no sea hortal? Ah, bueno, con detergente también, detergente. Con ácido. Yo apliqué una de que, no sé si fue casualidad, pero hice arroz Sí. y lo tiré en el camino y se lo llevan al arroz hecho y después fermenta y lo mata todo. Eso es Bien. un genocidio masivo. Dicen que eso funciona bastante bien y también funciona Yo si se te humedece el celular. Yo hice lo mismo del arroz y funcionó también. Funcionó también. Por Ok, ahora. Bien. Bien. Me Bueno, Pero dan idea hay los hay- chicos porque me dan idea los chicos porque a mí las hormigas me rompieron un rosal hermoso que tenía, me la liquidaron de un día, en una noche se comieron todas las hojas. bueno, ahí tenemos como distintas alternativas. Fíjense por qué estoy pensando en esta analogía con cosas que en principio creo que o todos o la mayoría puede conocer. Y vinculémoslo con el mundo del testing, porque si no solamente es una charla informal. La paradoja del pesticida es, si hacemos siempre el mismo tipo de revisión, pongo hortal, reviso si están las hormigas, no están. Ok, aparecieron hormigas, pongo hortal de vuelta, reviso, pongo hortal de vuelta, reviso, y siempre lo hago de la misma manera, pensando en que no existen otras posibilidades, otros caminos que tomen las hormigas u otras posibles soluciones. Solamente voy a poder asegurar el funcionamiento de una estrategia de las que mencionamos. ¿Está bien? Si yo resolví el problema de las hormigas con hortal, no significa que yo tengo que dejar de revisar. Y ahí se vincula justamente con el mundo del testing. ¿Por qué? Porque los problemas pueden aparecer por otro lado por alguna cuestión que a mí no se me ocurrió. Por ejemplo, con el caso de la rosa, pongo el ejemplo de ponemos arroz alrededor. Ok, no se fueron a la rosa, pero se fueron para otro lado. ¿Qué significa? Bueno, resolví un bug que estaba vinculado con cierto módulo, pero tal vez me apareció otro bug producto de haber tocado ahí. ¿Está bien? Entonces, por eso esta idea de que no siempre la misma solución se va a mantener a lo largo del tiempo. La otra cuestión, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver con cosas que seguramente ustedes conocen. Utilizan aplicaciones, por ejemplo, yo estoy usando, en este caso estamos usando Google Meet, que es una aplicación que funciona del tipo, como la arquitectura del tipo cliente-servidor, es decir, nosotros nos conectamos a una dirección, cada uno de nosotros es un cliente de esta sala de Google Meet y yo tengo la particularidad de ser administrador, ¿está bien? Y hay intercambio de información. Las pruebas que vamos a realizar en una arquitectura de ese tipo van a ser pruebas diferentes que si yo tuviese, pongo el ejemplo básico, tuviese una aplicación standalone o independiente que solo corre local en mi computadora sin conexión con el mundo exterior. Por ejemplo, la calculadora. Entonces, si tuviese que hacer pruebas contra el sistema calculadora en mi computadora, serían diferentes que si tuviese que hacer pruebas sobre un sistema o una plataforma. O sobre una aplicación en el celular. O sobre una aplicación que es nativa. Significa que está en un lenguaje particular, por ejemplo, para Android. Entonces, fíjense que las
Las pruebas también se van a ajustar en función del contexto. ¿Sí? Por último, si mal no recuerdo, tenemos también la falacia de la ausencia de errores. Uno prueba una serie de cosas y obviamente se queda tranquilo. ¿Significa que puede garantizar que no va a haber bugs? No, significa que con las pruebas que vos realizaste fueron suficientes para atender esas cuestiones. Esa es la primera cuestión. Pero algo importante que tiene que ver con la ausencia de errores es que testear y que no haya errores no significa que el producto, el servicio o la tecnología cumpla con las necesidades del cliente. Se tiene que dar ese combo, se tiene que dar la mano. Es decir, tenemos que cumplir con las especificaciones del cliente, dadas por el analista funcional, evaluadas por el líder de proyecto, orquestadas por el equipo de desarrollo, realizadas por el grupo de testing, ¿sí? Se tienen que cumplir esos requisitos y se tienen que cumplir las etapas de testing. El testing por sí solo no sirve de mucho, diría, no sirve de nada. Si no tenemos el camino previamente andado, el testing no sirve de nada. ¿Es un componente fundamental? Sí, pero no es el único componente en el mundo del desarrollo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Porque la idea justamente es, dentro de poquito ya ponernos a hacer algo con los dedos, ¿sí? O sea, justamente a practicar un poquito. ¿Qué tipos de errores encontramos? Bueno, hay un montón de errores diferentes. El primero es, ¿qué hacemos los desarrolladores? ¿Le echamos la culpa a quién? Es el usuario que me quiere arruinar el día. ¿Nunca dijeron esa frase? ¿O siempre fueron ustedes los usuarios? El usuario muchas veces va a hacer algo inesperado. Vos le decís, printf, escriba su nombre. Y entonces el usuario, ¿qué hace? Te escribe cualquier cosa que no representa su nombre y después dice, ay no, tendría que haber escrito mi nombre. Yo puse acá mi correo, pero me habían pedido el nombre de usuario. Bueno, los errores del usuario están dados ¿por qué? Por algo que el usuario hace, que se espera un cierto tipo de dato, por ejemplo, y el usuario coloca otro y el programa justamente no reacciona apropiadamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en los casos que veíamos recién, printf, ingrese su edad y te pone su nombre, ¿sí? Y obviamente, como estabas esperando ese scanf con %d, le pusiste el nombre y el programa se cerró abruptamente, ¿sí? No tuvimos demasiada chance. Entonces, primer lugar, usuario, no es la único, nos vamos a poner del otro lado del mostrador. Errores del programador, nos echamos la culpa a nosotros, programadores, programadoras. La mayoría de los errores, les cuento, son de este tipo. Los usuarios le echamos muchas veces la culpa, pero en general los problemas son más nuestros que de los usuarios. También podemos decir, bueno, no es solamente mío el problema, sino en particular, justamente, puede haber errores en la documentación. Algo que esté mal documentado de una librería y yo lo esté utilizando, puede provocar un mal funcionamiento en el sistema. Por lo cual, la documentación, volvemos con esta idea, no es algo accesorio, sino que la documentación es algo fundamental en cualquier proyecto. Ahí que dice Joaquín, para eso usamos el ejemplo del do while hasta que ponga bien su nombre. Perfecto, lo cansamos al usuario. O por lo menos le damos 3 chances. Si dentro de 3 chances no está, ahí salimos del programa. Y después, por otro lado, por ejemplo, tenemos lo que es el error de interfaz. Es decir, pensando en la forma de interacción del usuario, donde, por ejemplo, se genera que la aplicación termina siendo demasiado difícil de entender, de comprender. Entonces las funcionalidades que con tiempo y ganas y amor le dedicamos a poder crear, no pueden accederse. ¿Por qué? Por una mala experiencia de usuario. Entonces fíjense que hay distintos tipos de errores. La mayoría van a estar a nuestro cargo, pero tenemos que también tomar en cuenta que existen otras posibilidades para, no solo para echarle la culpa a otros, sino particularmente para poder estar atentos y pensar estrategias específicas en función de ello. Para eso vamos a hacer justamente distintos tipos de pruebas. ¿Qué otros tipos de errores tenemos? Bueno, cosas que seguro conocen. Mandás imprimir y no hay papel. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo te avisa la impresora? Titila diferente, aparece algún mensaje del sistema, por ejemplo, ¿sí? Un error fatal. Un error fatal, ¿qué puede ser? Bueno, ahí como un poco podía contar Agus con relación al exceso de temperatura que hacía un mal funcionamiento y que, por ejemplo,
te hace un halt el sistema para proteger al procesador porque alcanzó una temperatura máxima, o te aparece pantalla azul y te dice no se pudo read la posición de memoria tanto, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Errores de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, como decía, ahí volvemos con el de Agus, por efectos de la temperatura, el programa se ejecuta más lento de lo que debería ejecutarse, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de pruebas, distintos tipos de errores. El tema es cómo se vinculan con las distintas etapas de desarrollo. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar. Para lo cual entonces, para poder afianzar este tipo de cosas y empezar a pensar cosas cotidianas que hacemos habitualmente, que puede ser en redes sociales, navegando, buscando información, comprando cosas, cursando. Bueno, la idea es que empecemos a ver esas actividades que hacemos cotidianamente con la mirada del testing, que entrenemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos en función de la idea del testing. Para lo cual, la idea es, en este caso, hacer una actividad de exploración, y ahora les cuento en qué consiste. Por ejemplo, seguramente ya habíamos hablado que compraban cosas por internet. Puse el caso acá de Mercado Libre, pero puede ser en otra plataforma, no hay problema. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que se tomen unos minutos para evaluar el proceso de realización de compra. Proceso de realización de compra. No hace falta que vayan inmediatamente a la aplicación o a la página y demás. Frenamos, pensamos, hacemos y después analizamos. Lo que yo quiero que ustedes armen es ¿cuáles son los prerequisitos para poder realizar una compra? Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, tengo que tener usuario, ok, y tengo que saber mi contraseña, obviamente, y tiene que coincidir el usuario y la contraseña para ingresar al sistema. Ese sería un prerequisito, tener usuario y contraseña válida. ¿Qué otro prerequisito se me ocurre? Y bueno, tendría que tener plata, por ejemplo. ¿En qué? Y en algún monedero digital, en la cuenta de Mercado Pago, bueno, distintas cuestiones. En segundo lugar, ¿cuáles son los pasos necesarios para poder realizar esa tarea? Y lo que quiero que hagan es enumeren. No que directamente uno haga la compra como está habituado, sino que se tomen el tiempo de pensar cuáles son los pasos que llevamos adelante para realizar la compra. Porque lo que estamos tratando de identificar en estos pasos, o en esta serie de puntos que yo les estoy pidiendo, es lo que se conoce como el diseño de un caso de prueba. El diseño de un caso de prueba nos va a pedir, ¿qué cosas necesito para poder ejecutar esta prueba? ¿Cuáles son los pasos necesarios? Porque le están armando la prueba para que Pedro pueda probar y Tiago pueda posteriormente analizar qué es lo que le pasó a Pedro cuando ejecutó la prueba. ¿Y cómo sabe Tiago si salió bien o no? Bueno, porque tenemos por un lado el resultado esperado y por el otro lado el resultado obtenido. Y por último, lo que me interesa, que es algo súper importante en cualquier sistema, es cómo comunicamos la presencia de un error en cualquier etapa del proceso. Pongo un ejemplo. Si el prerequisito era usuario y contraseña válida, bueno, obviamente se supone que si pongo mal la contraseña, no forma parte de esa prueba. ¿Por qué? Porque ya no estoy cumpliendo con el prerequisito. Si no cumplo con el prerequisito, no tiene sentido que avance. ¿Está bien? Y lo último que me interesa que piensen, que analicen, es si existen otras formas, caminos posibles para poder realizar el mismo proceso. Es decir, algunos si lo hace por la plataforma usando un navegador como Meet, seguramente se presenta la información de cierta manera. Si utilizas el celular, por ahí hay otro circuito diferente, así que me interesa que puedan distinguir el escenario o el contexto de uso. Y después si hay formas diferentes de hacer lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende un poco lo que quiero que hagan? Para lo cual vamos a usar un Padlet como la otra vez, y en ese Padlet, ahora les voy a pasar el enlace y el QR por las dudas, van a encontrar esto. Van a encontrar una sección que es prerequisitos, otra sección que es pasos necesarios, otra sección que es resultado esperado, otra sección que es comunicación de error, y otra sección que es otras formas del proceso, es decir, otros caminos alternativos. Así que lo que voy a hacer es, brevemente dejo de compartir, les voy a pasar el
el enlace, si todo va bien, ahí está, el enlace de Padlet. Y les voy a pedir que obviamente pongan su nombre su nombre y apellido como parte de los comentarios o títulos en el proceso, ¿sí? Tienen que hacer una publicación por cada sección, una que esté vinculada con los prerequisitos, otra que esté vinculada con los pasos necesarios, otra que esté vinculada con el resultado esperado, otra vinculada con la comunicación de error y otras formas posibles si hay dentro del proceso, ¿sí? De vuelta, como hicimos la vez pasada, nadie tiene que alquilar nada en Airbnb. En este caso nadie tiene que comprar nada efectivamente en una plataforma. Lo dejamos por las dudas bien explicitado. Está bien. La idea cuál es que se tomen el tiempo de hacer ese análisis, como hicimos la vez pasada, vinculado al registro, ¿sí? Y cuáles eran campos válidos, no válidos, de qué forma nos informaba. Bueno, acá lo estamos haciendo con algo conocido, ¿sí? Que tiene que ver con compras en línea, compras online. Puede ser, no sé, podría ser la tienda de Frávega, si quieren, pongo un ejemplo, pero podría ser cualquier otro lugar, no me importa eso, me interesa que particularmente analicen este proceso. Prerequisitos, el paso a paso, el resultado obtenido, si hay un error, cómo se comunica y justamente otras formas para poder procesar. Así que lo que vamos a hacer es, yo obviamente me quedo disponible por si hay dudas, consultas. Podría pasarlo otra vez el enlace, sí, a ver. Fíjate ahí, Santino. Ahí lo puse en el chat. Está bien. Y después la idea es que tengan 15 minutos. Yo creo que con 15 minutos podemos llevar adelante esto. Si lo tienen antes, lo resolvemos antes. Pero que se tomen 15 minutos para hacer este trabajo pormenorizado, ¿sí? De análisis, descripción, identificación de problemas, ¿sí? Como para poder dejar, si quieren sumar alguna captura de pantalla, más que bienvenido, ¿sí? Cuanto más detallado sea, y no olviden poner en cada publicación, en cada sección, su nombre o su nombre y apellido, ¿sí? Como para, no sé, creo que, ahora no me acuerdo, que teníamos algunos nombres que podían repetirse, así que digamos, Santino creo que hay uno solo, Joaquín creo que hay uno solo, Silvana hay una sola, pero bueno, para evitar que el tema de repetición de nombres, pongan nombre y apellido. ¿Está bien? Bueno, tenemos ahí 9 y 12, vamos a decirle 9 y 10, y 25, tratamos de hacer una apuesta en común con relación a esta primera aproximación a lo que hemos denominado el testing funcional. Dentro del testing funcional tenemos potenciales errores, tenemos los principios de las pruebas que hacen de rector, que hacen nuestro norte, hacia dónde vamos, y en este caso lo que estamos tratando de armar es, a partir de una manera más intuitiva, lo que se denomina un caso de prueba. ¿Qué necesito para poder hacerlo? ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Cuál es el resultado obtenido? ¿Cómo se informan los errores? ¿Ok? Profe, en título ponemos nuestro nombre y en la descripción Lo que realizaste o lo que identificaste, exacto. Okay. Sí, así por ejemplo queda Agus Moyo y por ejemplo ves prerequisitos, tener un usuario y contraseña válida, no sé, algo respecto a la cuenta, algo respecto, o sea, cada una de las cosas, así justamente podemos después recuperar quién hizo cada aporte. ¿Está bien, Agus? Perfecto, lo estoy haciendo mal yo. Dale, tranqui, a ver, ya me meto ahí a ver si... Claro, fíjate, ahí tenés. Dice crear usuario. Bueno, ahí te veo. Agus Moyo dice agregar al carrito. Claro, digamos, los pasos necesarios no es que hagas una publicación por cada paso, sino que hagas la publicación con los distintos pasos. Entonces, podés escribirlo por separado y luego lo posteás. Lo mismo en relación a los prerequisitos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, acceso a internet. Tener correo electrónico. Ok, fíjate, Juan dice tener correo electrónico. La idea sería, ¿con correo electrónico te alcanza? ¿O necesitas algo más? Debería ser un usuario en la plataforma, por ejemplo. O dependiendo del caso, tal vez, no sé, en Frávega o en la Casa del Audio o en algún otro lugar, con un email es suficiente y no tenés usuario en la plataforma. Bueno, especificar para qué plataforma es el análisis que están haciendo, por ejemplo. ¿Está bien? Así que bueno, me quedo por acá, atento, por las dudas que puedan ir surgiendo, y ahora un ratito hacemos esa puesta en común.
Recuerden, si hay alguna duda, me escriben, hablen el micrófono, no hay problema. ¿Sí? Decime. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Bueno, ahí estuve navegando algunos de los aportes. Están escribiendo todavía, así que esperamos ahí unos minutitos más. Y ya hacemos una puesta en común. Tómense el tiempo también. Es importante ver en cada uno de los pasos cuál es la información importante, cómo lo escribimos, por qué. Piénsenlo que lo que están haciendo particularmente es parte de la documentación que alguien tiene que leer. O sea que tiene que quedar claro, tiene que ser conciso, tiene que ser compacto, tiene que ser completo. En este caso Joaquín dice encontrar formas del proceso que sería. Hoy, bueno, si hay caminos alternativos para hacer lo mismo, Joaquín, por ejemplo.
pongo un ejemplo. Podés agregar en el carrito y después finalizar la compra. O podés finalizar la compra directamente. ¿Sí? Ahí se me ocurren dos formas que podrían ser de hacer el mismo proceso. Obviamente la diferencia cuál es, que si querés volver a agregar otro producto, tendría que, digamos, ya no lo puedes hacer. Para más de un producto no te sirve ese camino. Para un producto solo, ese camino tiene dos bifurcaciones posibles. Bien, bien. Bueno, ahí veo varios más escribiendo todavía. Así que tenemos unos minutitos más. Obviamente, entiendo que la mayoría ha realizado alguna actividad de este tipo, sea en un comercio habitual, sea en Mercado Libre, en una red de comercio, como el caso que decía de Frávega, etcétera, Musimundo, ese tipo de tiendas, de cadenas. Entonces es retomar cosas que conocemos de nuestro cotidiano o que son cercanas dentro de nuestro cotidiano para poder pensarlas en clave justamente con esta mirada puesta en el testing. ¿Sí? Lo que estamos llevando adelante no es ni más ni menos que la elaboración de un primer caso de prueba que no lo armamos para nosotros por ahora. Lo estamos armando, o sea, que Matías lo arme para Benja. ¿Está bien? Porque con estos pasos que por ejemplo está armando Matías, Benja, ¿qué debería hacer? Debería poder tomarlos de referencia y poder ejecutar esa prueba para ver si el resultado obtenido es diferente al resultado esperado. ¿Sí? Y cómo se notifica, obviamente. Bueno, parte de ese ejercicio es el que estamos haciendo de forma exploratoria. La idea es que en las distintas plataformas podamos llevar adelante esto y ya las empecemos a analizar cualquier actividad que llevemos cotidianamente adelante, que agudicemos los sentidos en función del mundo del testing. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, ahí ya quedan poquitos escribiendo. Un minutito más. Ahora se sumaron algunos más a escribir. Ok. Y ya hacemos la puesta en común. Bueno, vamos a compartir entonces acá el recorrido como para analizarlo un poco juntos, ver cuáles cumplen con estas cuestiones que estuvimos especificando, qué miradas obtuvo cada uno. A ver si se está viendo ahí. Ver la pestaña Padlet. Ahí estamos. Todavía no se está viendo. Ahí estamos. Bien, bueno, ustedes tienen el enlace del Padlet. Yo lo voy a mirar desde acá para que quede un poquito más grande. En este caso, bueno, Mateo nos suma los datos para crear una cuenta. ¿Sí? Dice crear un usuario con los datos solicitados. Ok. Fíjate, Mateo, ahí que
no necesitamos crear un usuario, sino que la idea sería contar con un usuario válido, ¿sí? Si el caso de prueba sería vinculado al registro de un usuario, el prerequisito sería crear un usuario y describiríamos cada uno de los pasos. Pero yo, para poder realizar una prueba, no es que tengo que crearme un usuario, sino que tengo que contar con un usuario, como para tenerlo ahí en cuenta, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, tener acceso a internet. Agus suma. Bueno, ok, tener acceso a internet es un requisito, pero no es el único. Juan dice tener correo electrónico. Bueno, lo que hablábamos antes. Si la plataforma me exige un usuario o solamente me exige un correo electrónico, dependerá de la plataforma, pero bueno, tener en ese sentido en cuenta. Alcoja es Florencia, ¿puede ser? A ver, no me acuerdo de la lista de memoria. Intento, pero creo que sí, Florencia. Dice, para comprarse debe ingresar un usuario, en caso de no tenerlo se debe crear el mismo. Ok. Al hacerlo se le pedirá llenar una serie de pasos que se irán desbloqueando al completarse. Ok. Bien. Fíjate que en realidad acá estás como describiendo parte del proceso. Y en principio lo que necesitamos como prerequisitos es un listado de qué son las cosas que yo tengo que tener para poder hacer una tarea. Pongo un ejemplo rápido. Quiero colocar un estante en mi habitación, o en donde sea, no importa. ¿Cuáles son los elementos que necesito para poder realizar esa tarea? Bueno, imaginaría que podemos tener ménsulas, el estante, tarugos adecuados a la pared, tornillos, y una agujereadora o una mecha. Más o menos creo que por ahí podría ir, ¿sí? Después podemos ver si reemplazamos alguna de las herramientas o si me faltó alguna. Esos serían los prerequisitos. No estamos describiendo el proceso, sino que estamos enunciando cuáles son las herramientas o cuáles son las condiciones o cuáles son los recursos que necesitamos para poder llevar adelante la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, la tarea es la que figura en los pasos necesarios. Por ejemplo, acá Agustín dice: agregar producto al carrito de compra, iniciar compra, agregar datos de contacto y datos de entrega, seleccionar el método de entrega, agregar la dirección de facturación y de envío, agregar el medio de pago, efectuar la compra. Ok, está bastante detallado ahí, muy bien Agustín, sobre eso, ¿sí? Podríamos tener distintas bifurcaciones. Tomo este ejemplo. Podría ser que cuando elijo el medio de entrega me diga enviar a tu domicilio, retirar desde el local del vendedor o retirar desde otro punto. ¿Y qué pasa ahí cuando tenemos tres posibilidades? ¿Cuál va a ser el tester? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que va a pasar es que el tester va a tener que armar un caso de prueba por cada forma de retirar particularmente el producto. ¿Está bien? O un caso de prueba por cada medio de pago. ¿Para qué? Tenemos que sistematizar y tenemos que pormenorizar. Imagínense que esto es un renglón, como si fuese un renglón o un registro en una planilla de Excel, ¿sí? Para cada situación sería un renglón diferente. Entonces, por ejemplo, el paso necesario sería, para poder profundizar sobre lo que está escrito, es retirar del domicilio del vendedor. Ese sería un caso bien puntual. Otro caso puntual que sería retirar de un punto en común, un punto de retiro. El otro que sería enviar a domicilio. Entonces ahí tendríamos tres casos de prueba para el mismo proceso de compra. ¿Se entiende esta distinción? ¿Sí? Estamos tratando de acercarnos justamente a lo que tiene que ver con la idea de el armado de casos de prueba a partir de procesos que en principio conocemos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los resultados esperados? Bueno, transacción y compra exitosa, está bien. Acá dice, se están verificando los datos para su compra. Ese sería como un paso anterior. Joaquín dice, tilde verde, se completó la compra. Ok, por ejemplo, acá Santino dice que si se genera un código único para diferenciarlo de identificar la compra. Eso está bien. Compra exitosa, es decir, que justamente ese es el resultado esperado. O, por ejemplo, como dice Daniela, recibir en nuestro correo el código del producto o de la compra. ¿Ok? Bien. Ahí Lucas dice envío al destino seleccionado. Bueno, en realidad eso va a depender de qué, de lo que pusimos antes. Si antes yo marqué retiro del domicilio del vendedor, ese resultado esperado no sería correcto. ¿Sí, Lucas? Entonces lo que tenemos que tener es mantener coherencia en cada una de las columnas, pensando en que si tenemos distintos casos
por las situaciones, tenemos que tener vamos a tener distintos resultados esperados para cada situación. El producto se pudo retirar del punto de retiro, el producto se pudo retirar o se retira del domicilio del vendedor, se finalizó la compra, se finalizará la compra y se enviará al domicilio del comprador. O sea, son distintos resultados esperados. Comunicaciones de errores. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos particularmente que el dinero que tenemos, por ejemplo, no es suficiente, entonces tal vez te puede ofrecer distintos de que lo pagues con más de una tarjeta. No pudo ser realizado porque estaba rechazada la tarjeta. Agus dice productos sin stock. Podríamos decir que en general, ¿qué sucede? En general creo yo que si no hay stock, la publicación te aparece pausada, ¿sí? Podría ser, o que no debería ser un sistema, en principio, que te permita avanzar al punto que hasta que lo pagaste y después te oficializa que no hay stock, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Son cosas que no deberían, pero está bien ahí como más para resaltarlo. Bien, ¿qué más tenemos? Error inesperado. Error de compra, dice Daniela, sin sentido. A ver, ¿nos puedes profundizar ahí, Daniela, que no entendí? Es que, ahí está. Es que vos haces la compra Sí. y te manda error, pero después volvés a hacer lo mismo y sí está bien, ok. Y, Por eso es sin sentido, es como que volvés a hacer el mismo proceso sí. y sí funciona, pero antes no funcionó. Creo que es un error de la página. Ah, ok, bueno, está bien. Entonces podríamos decir que, para detallarlo más, pensando en esta cuestión de vos decís, che, no tiene sentido porque hice lo mismo y ahora funcionó. Esa es como la descripción, ¿no? Claro, Ok, sí. bueno, ¿cómo esto? Imagínate que no estoy yo acá y lo tendríamos que escribir para que lo lea Agustín, ¿sí? Y no lo lea junto con vos porque tampoco vas a estar ese día, sino que tiene que quedar escrito. ¿Cómo lo podríamos escribir para justamente que se entienda? Esa es la pregunta que a veces nos tenemos que hacer. Si yo no está mi compañero, no puedo hablar y con lo que está escrito tiene que poder entender el proceso, los repasos, el resultado esperado, la forma de error. Bueno, debería quedar claro a qué me refiero con esto de sin sentido. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo lo explicaría usted, profesor? Porque Bueno, yo no... dale, bueno, ahí en realidad, digamos, lo que diría es, se realizó los pasos indicados y no se obtuvo un resultado satisfactorio, ¿sí? Es raro, digamos, ahora la pregunta es, yo lo que agregaría para poder completar esta descripción que estoy haciendo sería, me tiene que haber avisado de alguna manera que no se pudo realizar la compra, ¿sí? Entonces, si yo indico que realicé todos los pasos y llegué al final, ¿cómo me indica el sistema? ¿No me indica nada? ¿Eso es lo que vos decís? Claro, aparece error de compra. Ok, entonces se realizaron todos los pasos indicados, ¿sí? Vinculado a la entrega en domicilio, vinculado al pago con tal tipo de tarjeta, porque estamos pensando en cada uno de los casos que hablamos, y la compra no fue satisfactoria. Al volver a realizar el proceso, fue satisfactoria. ¿Qué identificaría ahí en esos casos? ¿En qué computadora o celular se probó? ¿Bajo qué navegador? Los datos de usuario para poder, digamos, datos de usuario, no los tuyos, sino los datos de usuario con los que se realizó la prueba. Entonces, todo ese conjunto de información le va a servir al programador para tratar de repetir ese fallo y identificar el bug en el código, ¿sí? Fíjate que es tratar de describir lo mejor posible y lo más preciso posible cuál es el proceso que se realizó. ¿Ok? Sí, gracias, profe. No, de nada. Bien. Buen día, Ian. Ahí te acabo de poner el presente, pero más tarde, ¿sí? Después avísame si pasó alguna cuestión. ¿Ok? Bien. Y por último, lo que teníamos es otras formas del proceso, ¿sí? Teníamos esto, distintas formas de pago. Bien, en esas distintas formas de pago en realidad son parte de los pasos necesarios que hablábamos antes. O sea que en realidad
no es el mismo proceso, sino que tendríamos un proceso para pagar de tal manera, otra prueba para pagar de tal otra forma. Tendríamos que identificar cada una de estas alternativas para separar cada uno de los casos de prueba que tenemos que armar. Lo mismo, por ejemplo, esta cuestión de calcular el costo de envío con el código postal. No tiene sentido si yo elegí particularmente que lo retiro del lugar del domicilio del vendedor. Está bien, entonces esa otra forma del proceso me ayuda a entender que en realidad esto es otra prueba diferente que tengo que hacer. Lo mismo que plantea Tomás, por ahí lo mismo que plantea Joaquín, ¿sí? Daniela dice, solo hay un proceso. Ok. Incorporar un cupón. Ok. ¿Podría ser una variación dentro del proceso? Sí, podría ser una variación. ¿En qué casos te ofrece un cupón? A ver, Daniel, sí. Sí, profe, quería decirle que es que en la compu tengo el teclado en pantalla, ahora ya la próxima semana lo voy a poder arreglar, por eso mis respuestas fueron tan Ok, sintetizadas. está bien, ahí cortito, sí, Claro, está bien, se entiende. sí, porque estaba escribiendo con el teclado en pantalla. Dale, no hay problema, se entiende. Entonces, pensemos que estas formas alternativas que estamos analizando nos ayudan a tratar de entender que en realidad no hay un único proceso, sino que son múltiples pruebas que tenemos que hacer pensando en los distintos escenarios, ¿sí? Seguramente, ¿alguno lo hizo desde la aplicación o todos lo hicieron desde la computadora? A ver. ¿Alguien lo hizo desde la aplicación? ¿Sí? Ok, Florencia. Y ahí Joaquín pregunta. Ah, no, eso ya había sido de antes. Perdón. Perfecto. Bien. Bien, entonces, piensen, de vuelta, es una primera aproximación. A ver, no decimos, no, esta tarea está mal. No, como es una actividad de exploración, estamos acercándonos de una manera más lúdica, incipiente, a cada uno de los conceptos que estamos tratando de abordar. ¿Para qué? Para luego estas actividades que estamos haciendo, empezar a sistematizarlas, ¿sí? Voy a compartir entonces nuevamente pantalla con relación a la presentación, como para después, luego dentro de un ratito, poder hacer un recreo. Parte de lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo está vinculado con entender acerca del problema que tenemos que resolver. Y ese problema obviamente tiene un contexto. Ese contexto será una empresa, una organización, una pyme. Bueno, entender cuál es el problema a resolver. Si entendemos cuál es el problema a resolver, tenemos que diseñar ese programa, ¿sí? Es decir, fíjense que estamos planteando una serie de pasos que no son necesariamente sentarnos ya a codificar, sino que es entender el problema, diseñar. Diseñar no significa ya codificar, sino que diseñar sería cómo podemos organizar la solución a ese problema. Luego sí pasamos a una etapa de codificación, a una etapa de prueba, y probablemente haya una etapa iterativa entre codificar y probar, hasta que finalmente pasamos a mantener el programa. ¿Y por qué vuelve al punto número 1? Bueno, vuelve al punto número 1 porque los problemas, las instituciones, las empresas, los organismos tienen distintas necesidades a lo largo de su cotidianeidad. Entonces lo que necesitamos entender es cómo el problema que fue atendido con un determinado sistema, con determinadas funcionalidades, puede mejorar porque le agregamos nuevos features o nuevas funcionalidades a nuestro sistema, porque van a estar atendiendo a un nuevo problema a resolver. Entonces es importante, muchas veces tenemos como casi como una reacción, sentarnos y codificar, y ya le mandamos, y acá hago printf, scanf, llamo a esta función, llamo a POW, a SQRT, imprimo los resultados y con eso finalicé, listo. No quiero en particular que se sienten a codificar directo, sino que quiero que piensen posibles soluciones, y una vez que piensan la posible solución, pueden ser anotados en un bloc de notas, en una hoja, en el mismo código como un comentario. Ahí recién se sientan a codificar. Parte de esta idea de las etapas de desarrollo tiene que ver con lo que se denomina el ciclo de vida dentro de un sistema. El ciclo de vida va a tener las distintas etapas que fuimos comentando parte de la semana pasada. Por un lado, una investigación preliminar. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con el cliente, con la empresa,
Si nosotros vamos a hacer un desarrollo para una pyme, probablemente no tengamos un equipo de desarrollo tan grande y seamos por ahí 2, 3 compañeros. Bueno, va a haber que tratar de determinar cuáles son los requerimientos, que esos requerimientos estén bien definidos para evitar justamente un mayor costo. Luego de que los requerimientos o requisitos estén determinados, vamos a avanzar en la idea del diseño. Una vez que avancemos en la idea del diseño, vamos a avanzar en la idea de la codificación y del desarrollo. Luego del desarrollo, o parte del desarrollo, vamos a empezar a trabajar con las pruebas. Y luego de las pruebas vamos a implementarlo en producción. Una vez que esté implementado en producción, vamos a entrar en un modo de mantenimiento que nos va a permitir a nosotros, ni más ni menos, que estar atentos a nuevas necesidades que puedan surgir o posibles bugs que nosotros no hayamos encontrado, pero que sí los usuarios del sistema los encuentren. Y hablamos justamente de esta cuestión del costo. Acá tenemos cada una de las etapas pensando en los requerimientos, el diseño, la codificación, las pruebas, el mantenimiento. Y fíjense que, bueno, si bien ahora las monedas valen muy poca plata, está bien, es representativo en relación, podríamos haber puesto billetes, si no, cantidad de billetes, pero digamos, una cuestión es encontrar un error en la documentación, en la elaboración de la documentación al principio. Otra es cuando ya estamos diseñando, otra cuando estamos codificando, otra cuando estamos haciendo las pruebas y ni hablamos justamente cuando nuestro sistema está en producción. Siempre cuanto más adelante encontremos errores dentro de nuestro sistema va a ser más costoso porque más gente estuvo involucrada, porque más tiempo estuvo involucrado, porque más módulos están involucrados y porque es más complejo poder justamente hacer una marcha atrás o solucionar potenciales problemas. Por eso estamos pensando en esta idea de los principios que regían las pruebas, pensando en pruebas tempranas, porque ahorramos no solamente tiempo, sino también dinero. Puntualmente, vamos a mencionar como por primera vez algunos conceptos que están vinculados con lo que es la idea de QA, que es el aseguramiento de la calidad o el Quality Assurance, que en este caso tiene que ver con los procesos y procedimientos que permiten verificar el software, con las actividades y los entregables que van a estar orientadas al desarrollo del software y a poder garantizar ciertos estándares de calidad, ¿sí? Esta idea del QA particularmente no va a estar puesta en el lenguaje de programación, sino en la etapa, en los procesos que están involucrados dentro de la etapa de testing. Por eso es importante por lo menos empezar a familiarizarnos con la idea de ciertos conceptos, cómo se elaboran las pruebas, qué tipo de pruebas existen, qué tipo de errores existen, para poder ir de a poquito vinculando las cuestiones teóricas que vayamos viendo con justamente estos principios rectores que vamos a estar trabajando. En forma complementaria a lo que es el QA, tenemos el QC, que es en este caso el control de calidad. Es decir, ya estamos pensando en no solamente el momento previo, las tareas previas de planificación, sino que estamos pensando en, bueno, cómo se va a verificar y monitorear las distintas actividades que llevamos adelante. Ahora recién estuvieron armando sus primeros casos de prueba. Ok, podríamos decir que eso es parte de la planificación. Ahora la pregunta es, ¿cómo distribuimos estas pruebas con los que somos, con el equipo de testers que tenemos? ¿Cómo vamos a reportar particularmente y cómo se va a especificar si cumple o no cumple con una especificación puntual? ¿Cómo aseguramos que el software cumpla con esa necesidad del usuario? Bueno, de esto se ocupa justamente la etapa vinculada al control de calidad. Entonces tenemos por un lado que el aseguramiento de la calidad o el QA va a estar más vinculado a la planificación y el control de calidad va a estar más vinculado a todo lo que tiene que ver con el monitoreo, la verificación y el aseguramiento. Por último, tenemos dos grandes cuestiones que es simplemente como para cerrar esta parte de la clase, que es recordar que el testing nos permite la creación, ejecución y mantenimiento de casos de prueba, nos permite identificar bugs y defectos dentro del software y que vamos a tener distintos tipos de testing. Dentro del proceso de testing vamos a empezar a hablar, ahora luego del recreo, del testing unitario, ¿sí? O testing de unidad, o unit test. Vamos a ver que ese unit test deviene después en test de módulos, luego deviene en test de sistemas o de subsistemas y sistemas, y finalmente en testing de aceptación. Lo que estamos haciendo ahora, estamos en la parte de acá abajo, en el testing de aceptación. ¿Sí? Estamos trabajándolo a nivel de usuario final.
A partir de eso se pueden reportar cuestiones que van a ir al sistema. Fíjense que la flecha vuelve a subir, o al subsistema, o al módulo, o a una función específica que calculaba el costo en función del código postal que mencionaba un compañero. Entonces, el mundo del desarrollo posee un modelo que se llama el modelo B, que es el que vincula cada una de las etapas de desarrollo, particularmente con el tipo de testing que vamos a llevar adelante. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la idea es ahora empezar a irnos a la otra punta. Estuvimos trabajando en esta idea del beta testing, del testing de aceptación, el testing funcional. Bueno, ahora nos vamos a ir a la otra punta. ¿Cuál es la otra punta? Bueno, nos vamos a ir al hueso, a la codificación, a elaborar pequeños módulos y hacer test unitarios que permitan validar el funcionamiento de esa prueba, ¿sí? Así que ya ahí después tenemos directamente el enunciado del primer ejercicio al volver del recreo. Tenemos acá 10 menos cuarto, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Deme un segundito.